Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a casa. Y si este mensaje bendice sus vidas, los invitamos a que puedan compartirlo con los demás. Yo quiero arrancar en esta noche y a partir de este domingo y de este tiempo una nueva serie de mensajes, ¿sí? Como saben, las series de mensajes tienen la característica o la particularidad que de alguna manera los mensajes se conectan los unos con los otros. Por eso, si vinieron esta noche, no se lo pierdan los siguientes, ¿sí? No es lo mismo verlo en YouTube, así que quienes tienen la posibilidad, tenemos muchos amigos que nos ven de otros lugares del país que siempre nos escriben y nos dicen qué ganas tenemos de estar ahí con ustedes, nos encantaría. La vez pasada nos escribieron de México, cómo nos encantaría estar ahí en Aristóbulo del Valle, se aprendieron y todo el nombre de la ciudad desde México, así que imagínense la bendición que tenemos nosotros de poder estar en este lugar. Disfrutemos de este tiempo y aprovechemos. Le puse de título a esta serie, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en estos domingos vamos a ir charlando diferentes cosas que hacemos, pero es probable quizás que nunca nos hayamos preguntado por qué se hacen. Nosotros en la vida constantemente hacemos cosas, ¿sí? Y de manera rutinaria, de manera mecánica. Nos levantamos del mismo lado de la cama, usamos la misma mano para cepillarnos los dientes. Hay una cantidad de cosas que las hacemos de manera mecánica, no las pensamos. No es que nos levantamos a la mañana y decimos, ¿será que hoy tengo ganas de cepillarme los dientes? Quienes duermen con alguien estarán obligados, no tendrán. Y quienes trabajan cara a cara con alguien también. Son de las cosas que nosotros hacemos a diario que no nos preguntamos, no nos ponemos a cuestionar. Pero hay una cantidad de otras cosas que las hacemos y tienen su razón de ser y que también las hacemos de manera rutinaria y muchas veces no las entendemos. Y esto nos pasa en la vida, ¿sí? Pero con más razón nos pasa dentro de la iglesia. ¿Cuántas cosas hacemos sin saber por qué las hacemos? Nos sentamos de una manera particular, siempre nos sentamos de la misma manera. ¿Por qué nos sentamos así? Y nunca nos preguntamos. Resulta que en algún momento de la historia de la iglesia de la actualidad, establecieron esto y lo hacemos. En algún momento se estableció el orden del culto. No sé si alguna vez se preguntaron por qué hacemos adoración, una apertura, alabanza, ofrenda, adoración, después el mensaje y después cerramos. ¿Por qué nunca hicimos al revés? ¿Por qué no primero el mensaje y después la adoración? No sé si alguna vez hicieron ese tipo de preguntas o solamente soy yo el que me doy en la cabeza pensando una cantidad de cosas. Pero hay muchas cosas que si cambian o no cambian, en realidad no alteran la esencia. Hay cosas que si nosotros prendemos las luces o apagamos las luces no alteran la esencia. Si nosotros hacemos o nos ordenamos de determinada manera no alteran la esencia. Pero hay cosas que tienen que ver con nuestra espiritualidad y tienen que ver con nosotros como iglesia, que si nosotros no las entendemos, estaremos cometiendo un grave error como hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo falla por falta de conocimiento. Y no es que por no conocer algo nosotros nos vamos a estar equivocando. El problema es que muchas veces hacemos cosas que por no conocerlas, eso que hacemos no está llegando a la presencia de Dios. Y nos esforzamos en hacer muchas cosas. Pero quizás lo que estamos haciendo, así como lo hacemos, va contra el techo y rebota y ahí queda. ¿Por qué? Porque nunca entendimos por qué lo hacíamos. Y estamos en un tiempo como iglesia que necesitamos repensar las cosas. El lema como iglesia a nivel nacional, como denominación, es repensando la iglesia. Tenemos hace poco un nuevo presidente como organización y él trajo esta carga a todos los pastores de la congregacional en el país. ¿Qué les parece, nos dijo, si repensamos la iglesia? Si nos ponemos a pensar un poquito en lo que estamos haciendo. ¿No será que mucho lo que hacemos lo hacemos por rutina y no lo entendemos? ¿No será que no estamos alcanzando los propósitos de Dios porque lo que hacemos no sabemos hacerlo? ¿O no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos?
Por eso esta pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, no solamente es funcional para la iglesia, sino que también quiero que sea funcional para tu vida en estos próximos domingos. Que empieces a preguntarte en tu vida, ¿por qué haces lo que haces? Porque hay mucha gente que está atada a rutinas, que solamente traen aflicción y angustia. Y nunca han parado un poco en su vida a preguntarse, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Es donde quería estar? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Estoy dentro de los planes y sueños de Dios con mi vida? ¿O simplemente hago cosas por hacerlas porque todo el mundo las hace? Por eso es que, haciendo esta introducción, quiero que nos sumerjamos en esta noche en un elemento que quiero que juntos analicemos y entendamos. Y miren, quizás va a ser un estilo de enseñanza, puede ser, porque a veces estamos acostumbrados a los mensajes más bien motivacionales. Y ¿cuántos quieren aprender conmigo en esta noche? ¿Amén? Ay, no veo tanta euforia. Espero que tengan el mismo deseo que yo. ¿Por qué? Porque con esto de repensar las cosas y aprender cosas nuevas o entender las cosas que pensábamos que eran de una manera pero son en realidad de otra, nos va a llevar a conflictos. Yo desde ya quiero decirte que mucho de lo que yo voy a transmitirte en esta noche puede que te genere conflicto en el corazón, porque me lo generó a mí. Pero cuando me enfrenté a la palabra es donde me generó, no porque un pastor me lo dijo, no porque lo escuché en un mensaje, sino porque cuando me enfrento a la palabra, es imposible que mi vida no sea confrontada con mi realidad. Es imposible que yo como pastor de esta casa no empiece a replantear, a repensar una cantidad de cosas que las he mamado desde chiquitito. Desde chiquitito hay una cantidad de cosas que se hicieron así porque siempre se hicieron. Pero en la vida constantemente nos encontramos con cambios. ¿Hay acá abuelos? Levanten la mano. Hay varias manos levantadas. Hay varios abuelos. Díganme si no es así. Con los hijos tenían una manera de educar, de enseñar, de corregir. Pero cuando llegaron los nietos, tuvieron que rechipear la cabeza para entender de que estos nuevos integrantes de la familia ya no eran hijos míos, eran hijos de mis hijos, eran mis nietos. He visto que hay muchos abuelos, y capaz acá no sea el caso, supongo que no, de que llegan los nietos y se ponen en posición de papás. Y le dicen, vos tenés que criarlo así, porque nosotros hacíamos así, como porque hacíamos de esta manera. Y cuando tus hijos no te dan mucho artículo, cuando está el nieto en casa, ay, ahí yo aprovecho, ay, ahí le agarro. Y esto se hace y esto no se hace. Y yo le empiezo a mostrar cómo hay que hacer. Y después, ¿qué pasa? El nene va a casa, hace eso en casa, de papá y mamá, y ahí entra el conflicto. Yo te dije que no te metas, son mis hijos, yo los educo a mi manera. Entonces, uno siempre fue papá, pero cuando llegan los nietos uno tiene que cambiar la manera de ver las cosas, repensar las cosas. Y va a costar, por supuesto, pero va a llegar un momento donde uno va a tener que hacer una stop y decir, pará, no son mis hijos, ellos son los padres, ellos son los responsables. Si vienen acá solamente para mimarlos y mal enseñarlos, pero después se van y es asunto de los papás. Es un conflicto, parte de la vida. Para quien siempre manejó con caja manual en el auto y de pronto agarra un auto con caja automática, hay un pie que va a estar al cohete. Y más de una vez ese pie va a querer apretar el embrague y no va a apretar nada porque no existe el embrague. Entonces uno tiene que parar un poquito, repensar lo que está haciendo y decir, pará, ¿dónde estoy parado? ¿En qué auto estoy? Es diferente la caja, es diferente todo. A mí me pasó al revés, ¿no? Fue peor todavía. No sabía ni para qué servía la palanca. Entonces, en la vida constantemente nos sumergimos en estas cuestiones, nos enfrentamos a tener que aprender cosas. Y a veces las cosas que tenemos que aprender son cosas que van a venir a romper lo ya aprendido anteriormente. Es decir, reaprender cosas. Y gloria a Dios si el Señor nos enseña cosas nuevas. Gloria a Dios si Él rompe nuestras estructuras para traernos lo nuevo y lo fresco que hay de parte de Él para nuestras vidas. Y hablo puntualmente de la iglesia porque muchas veces he escuchado esto. Siempre se hizo así. Siempre lo hicimos así. Lo cual no estuvo mal. Pero hay que entender que hay tiempos para la iglesia.
No somos los mismos los que estamos hoy acá sentados, los que estaban hace 5 años aquí sentados. Constantemente hay cambios. Y la sociedad constantemente está cambiando. Hoy en día, si quisiéramos ir al original, una vez me dijeron, vos tenés que estar con la Biblia original. Pero resulta que el original era los manuscritos en hebreo. Entonces, si quisiéramos ir al original, tendríamos que abrir las sillas, extender el manuscrito de 7 metros y leer en hebreo, sentarnos como judío todo alrededor. ¿Por qué? Porque constantemente las cosas cambian. El evangelio es el mismo, pero el contexto está cambiando. Ustedes pueden dar fe de esto. Aristóbulo no es lo mismo hoy, hace 10 años atrás. ¿Es así o no es así? La sociedad cambia. Entonces, como iglesia nos vemos obligados al mismo mensaje, contextualizarlo a la temporada que estamos viviendo y por sobre todas las cosas entender por qué hacemos lo que hacemos. Y lo que hoy vamos a hablar es puntualmente de la palabra adoración. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza con la palabra adoración? Hoy vamos a hacer un poco más ida y vuelta. ¿Qué es lo primero que se le viene con la palabra adoración? Música, canto, ¿qué más? No tengan miedo, todavía no muerdo. ¿Nada más? Conexión con Él, ¿qué más? Reverencia. Hay muchos elementos. Yo les cuento un poco cuáles eran mis conceptos de adoración. Y esto no lo entendí hace 15 años atrás. Esto no lo entendí en el seminario. Esto lo estoy entendiendo ahora. Por eso me encanta. Yo siempre pensaba que cuando yo hablaba de adoración, por lo que yo vi, por lo que aprendí toda mi vida, de chiquito, un poco más mi mamá me tiene dentro de la iglesia, yo nazco dentro de la iglesia, siempre estuve escuchando palabras como adoración, como todas estas palabras que siempre repetimos y escuchamos. Siempre pensaba que adoración tenía que ver puntualmente con un momento más en el culto. Es decir, si el culto no tenía el tiempo ese de adoración, no era culto. Era un momento. Era un momento en el culto que había que tenerlo sí o sí para que sea culto. Si no, no era culto. Lo pensaba, por ejemplo, como música lenta, ¿sí? O algún estilo musical, o la música en general. Lo pensaba a la adoración como esto, como música. Lo pensaba a la adoración como expresiones físicas para personas de más trayectoria en la iglesia. Que por ahí llegamos por primera vez a la iglesia y vemos que todo el mundo levanta las manos y todo eso y no entendemos por qué. Entonces digo, bueno, si levanta la mano vamos a levantar también. Y si se arrodillan, bueno, vamos a arrodillarnos también porque todos lo están haciendo y si yo no lo hago quedo como el raro del grupo, ¿no? Es como que hay expresiones de adoración y eso es adoración para nosotros. Nunca preguntamos por qué se levantaban las manos. Nunca nos preguntamos por qué la gente se arrodillaba, pero lo hacíamos porque se tenía que hacer. Entonces hay muchas cosas dentro de la palabra adoración que las hemos mamado desde chiquitos quizás o desde hace unos años o desde hace un tiempo, pero que en realidad no es la esencia. La adoración puede manifestarse a través de la música, pero no es música. La adoración se puede manifestar a través de nuestras expresiones físicas, pero no son expresiones físicas. La adoración puede estar manifiesta en un momento del culto, pero no es un momento del culto. La adoración va mucho más allá. Y es lo que en esta noche quiero que juntos entendamos. Porque quiero que sea también un espacio, hasta incluso diría de discipulado. De que entendamos el por qué hacemos lo que hacemos en este lugar. Y cuál es la razón de ser de todo lo que hacemos. Y yo marqué algunos puntos de lo que es adoración. Ya dije lo que no es adoración. Adoración no es música, adoración eso es parte, pero no es puntualmente eso. En primer lugar, la adoración es una respuesta natural al entendimiento y conocimiento que tengo de Dios. Repito, para los que están en cortocircuito y dicen, ¿qué? La adoración es una respuesta natural. Es una respuesta de mi vida hacia el hecho de haber conocido a Jesús. Porque, ¿qué es adoración? En una de las traducciones, la palabra adoración, en una de las traducciones que es proskuneo,
es la palabra original, significa literalmente besar los pies, arrodillarse y besar. Es decir, adoración en uno de sus significados tiene que ver con reverencia y besar. En la antigüedad, la adoración solamente estaba destinada para grandes autoridades, para reyes. Nunca ibas a ver a un rey haciendo eso con un esclavo. Eso era impensado. No había chance de que eso pudiera pasar. Porque la adoración era para quienes estaban en un lugar menor hacia alguien que estaba en un lugar mayor. Hay muchas traducciones de la palabra adoración, pero puntualmente tiene que ver con esto, con inclinación, con humillación, con ser menos yo para que el otro sea más, con poner en primer lugar al otro y declarar que el otro es superior a mí. Es por eso que la adoración no se encaja o no se mete solamente en un momento del culto. ¿Por qué? Porque la adoración es un estilo de vida. Y yo quiero que lo entiendas bien a esto en esta noche. La adoración es un estilo de vida. Quien conoce a Jesús, naturalmente adora a Jesús. Quien se encuentra con Dios y conoce más de Dios, naturalmente adora a Dios. Y no hablo solamente de música, hablo de una vida de adoración. Una vida en la que constantemente vos le estés dando gloria a Dios con tus acciones, con tus palabras, con tus movimientos. Cuando vos conocés a Dios, naturalmente adorás. No tenés problema para entender que Él es el Rey. Naturalmente nace en tu corazón. Y solamente quienes se encuentran con Jesús cara a cara, solamente quienes se relacionan con Jesús. De hecho, mucha gente quizás, porque lo he hecho yo también, y sé que es una realidad, muchas veces pensábamos que el mensaje era lo más importante del culto, ¿no? Era como el momento clave, el momento donde alguien iba a impartir una palabra. Pero nos olvidamos que el conocimiento de Dios a través del mensaje es lo que nos lleva a adorar. A veces esperamos que alguien nos empuje. Estamos con el grupo alabanza y decimos, vamos hermanos, levante su voz, adoremos. Y a veces en todas las iglesias pasa esto, nos esforzamos tanto en que haya una respuesta. Pero nunca va a haber una respuesta genuina de alguien que no se ha encontrado personalmente con Jesús. Van a haber personas que van a adorar porque el otro lo está pidiendo. Van a haber personas que van a hacer cosas porque todos lo hacen. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido en algún momento de algún culto a decir, Señor, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Le decimos, Señor, heme aquí, yo iré, Señor. Y cuando el Señor te dice, dale, te quiero llevar. No. Porque claro, hemos cantado algo que no lo entendíamos. O no prestamos atención. Le cantamos, estás en el primer lugar, eres entronado. Pero esa entronación se queda hasta que termina el culto y vuelvo a casa. Y a Jesús lo bajé del trono y me senté yo. Entonces, ¿qué es adoración para nosotros? Cuando vos y yo nos encontramos en intimidad con el Padre, como bien tenemos de lema, cada mensaje que se comparte en este lugar, cada devocional que vos tenés en tu casa, cada vez que lees la Biblia, cada vez que conocés más de Dios, predisponés tu corazón a adorar con más fuerzas todavía, porque sabés a quién estás adorando. Ejemplo práctico. Yo digo que soy de Boca, porque no soy practicante, soy como un boquense religioso, porque digo que soy de Boca para pelear, pero no tengo ni la más remota idea de quiénes juegan en Boca, ni el director técnico. Yo lo mandaría a Ginóbili a jugar a Boca y haría toda una mezcla entre los deportistas porque no tengo idea y no me interesa. Entonces gana Boca y digo, bien ahí ganó Boca. Pierde Boca y bueno, ¿qué se le va a hacer? La próxima será. Ahora, una persona que conoce al equipo, a Boca, conoce a los jugadores, conoce al director técnico y sigue al equipo, no le da igual cuando gana o cuando pierde.
¿O no? A los que son futboleros acá. Con River, con quien sea. Mi amigo ahí con River, Mario. No nos da lo mismo. Y yo he visto gente enojarse a tal punto cuando perdía su equipo, de romper cosas, de insultar, de que se le salte la chaveta de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque conoce. Pero así cuando el equipo hace gol, rompe todo, pero del grito, de la emoción. O cuando vamos a la cancha, vos no ves a ningún tipo abajo de la cancha levantando un cartelito que diga aplausos. No, naturalmente surge eso. ¿Por qué? Porque conozco al equipo. Lo mismo pasa con Dios. Y es que yo nunca voy a poder adorar con todas mis fuerzas al Señor si yo no sé a qué Dios estoy adorando en realidad. Estoy adorando a un Dios que escucho predicar, a un tal Jesús. Y me autodenomino cristiano. Pero no tengo la misma pasión por Dios que por Boca. Y es que evidentemente mi adoración es más fuerte para otras cosas que para Dios. Por eso es que tu adoración va a surgir naturalmente de tu vida cuando lo conozcas a Él. A mayor entendimiento de Cristo, mayor pasión en adoración. A mayor entendimiento de su gracia sobre tu vida, mayores ganas de adorarlo y de invertir tiempo en Él. Cuanto más te alimentás de Él, más lo deseas. Cuanto más compartís tiempo con Él, más te enamorás. La Biblia nos compara a nosotros. Dice que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y hay una boda que es la boda del Cordero, que va a ser el momento en el que el novio va a venir a buscar a la novia, que somos nosotros. Ahora, el novio está eternamente enamorado de la novia. Por esa razón es que murió. Por esa novia que es la iglesia y que sos vos y que soy yo. Pero qué triste sería que el novio venga y se encuentre con una novia que no le interesa estar con él. Creo que no hay nada más frustrante en la vida que dar todo de vos por alguien que no da lo mismo. Amar con todas tus fuerzas a alguien que no siente lo mismo por vos. Eso pasa en lo espiritual. Y es por eso que nuestro amor por Jesús, por ese novio que viene a buscarnos, se incrementa en la medida que nuestro corazón se llene de Él. Que nuestra mente, nuestro entendimiento sea lleno de su presencia todos los días. No en un culto, todos los días. Otro punto de lo que es la adoración. La adoración nace dentro de nosotros y se manifiesta fuera de nosotros. La adoración genuina, la adoración posta, original, es de adentro hacia afuera. A veces somos estimulados, como decía hoy, por quienes estamos acá adelante cantando. Pero nunca una adoración genuina va a ser estimulada desde afuera, sino que es de adentro hacia afuera. Una adoración que nace adentro no es fingida ni necesita ser estimulada. Y aún más, cuando nuestra adoración nace de adentro, nuestro entorno se transforma. Nuestras emociones se ven afectadas. Nuestra vida cambia a una vida de adoración. Esto nace de adentro hacia afuera. Y es que cuando tu vida es una vida de adoración, tu trabajo, tu laburo y quienes están ahí se dan cuenta de eso. Empezás a caminar y tu vida es una adoración. Dice la palabra, una adoración como un perfume, como un olor fragante a la presencia de Dios. Cuando nuestra vida está llena de una adoración genuina porque lo conocemos a Él, nuestra vida desprende un olor fragante donde nos movemos. Hay atmósferas que son transformadas. Hay ámbitos que son cambiados. Empezás a convertirte en un embajador de paz. Y donde te moves las cosas empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Porque tu vida tiene adoración y es un estilo de vida.
porque has entendido la importancia de Cristo en tu vida y por lo tanto donde vos vayas constantemente estás cambiando atmósferas, estás cambiando ambientes, estás cambiando ánimos, estás cambiando cosas. Por eso es que la adoración genuina es de adentro hacia afuera, porque es como una explosión que se expande. Pero una adoración fingida es una adoración que empieza cuando empieza el culto y termina cuando termina el culto. Pero fuera de eso, no es más que quizás canciones o palabras que yo digo. Entonces, ¿de dónde está naciendo tu adoración? Hay unos pasajes, Juan capítulo 4, versículo 19 al 21. Juan capítulo 4, 19 al 21. Voy a leer en la versión NTV, en la nueva traducción viviente. Este es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Tiene una charla. Contexto: los samaritanos eran un pueblo extranjero que eran repudiados por los judíos. El pueblo israelita, los judíos repudiaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque tenían una cultura diferente, tenían religiones diferentes, dioses paganos, etc. Entonces, cuando un judío se encontraba con un samaritano, cruzaba la calle, ¿no? O en nuestro caso, en este tiempo, agarraría el celular. Y pasamos los contactos de WhatsApp nomás, no vemos nada, pero no vaya a ser que lo crucemos mirada y sea ese momento incómodo, ¿no? Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, ya creamos una charla tremenda para no cruzarnos con esa persona que quizás nos resulta incómodo, ¿no? Eso le pasaba a los judíos y los samaritanos, había como un rechazo. Pero Jesús, como siempre, con esta hermosa capacidad que tenía Jesús de romper estructuras, se sienta a charlar con esta mujer. Y le dice: Señor, le dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos nuestros antepasados? Esta mujer le dice: ¿por qué ustedes dicen que el lugar donde hay que adorar es ahí y nosotros decimos que el lugar donde hay que adorar es acá? Y eso me trae a pensar a cuántas veces nosotros hemos dicho: estas cosas se hacen de esta manera. ¿Por qué? No hay por qué. Porque así hay que hacerlo. Imagínense Jesús con el pueblo israelita, con los judíos. Los judíos sabían hace cientos de años que el sábado no se hacía nada. El sábado era día de descanso, día encomendado al Señor. El sábado no se sanaba, no se cocinaba, no se hacía absolutamente nada que tenga que ver con esfuerzo humano. ¿Qué hace Jesús el día sábado? Se pone a sanar enfermos. ¿Qué hace Jesús el día sábado? Empieza a decir a la gente: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Jesús empieza a romper estructuras. ¿Por qué? Porque la gente durante mucho tiempo había pensado que la manera de relacionarse con Dios era de esta manera y no había chance de cambiarse. Pero Jesús les enseñó a todos de que la esencia iba mucho más allá de las formas en las que se hacían las cosas. Y acá pasa exactamente lo mismo. Esta mujer le plantea esto, pero Jesús le dice algo tremendo. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. Dice versículos después: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le dice: llegó el tiempo en el que la clave no está si se adora allá o se adora acá. Llegó el tiempo en el que la esencia o la cuestión importante no está si se hace de esta manera o de esta otra manera. Porque va a llegar el momento, dice Jesús, que van a venir los verdaderos adoradores.
No aquellos que pierden su tiempo discutiendo si se hace de esta manera, de esta otra manera, si se hace allá o se hace acá. Sino que los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. No lo digo yo, lo dice Jesús. Cuando yo leo esto a mí me confronta, a mí me rompe un poco la cabeza. Porque yo nunca consideraba adoración fuera de este espacio físico. Nunca me imaginaría salir con una guitarra a la plaza, por ejemplo. Si hablamos de adoración como música. Pero dice Jesús, la clave no está en cómo se hace, ni en el lugar que se hace, ni el formato, ni los instrumentos que se utilicen. La clave está en el corazón de aquel que lo está haciendo. Porque de hecho, en la Biblia habla y dice que en un momento donde Dios dice, yo ya no quiero sacrificios. Ya me cansaron, me hartaron. Dios le dice al pueblo de Israel, me hartaron con los sacrificios, me hartaron con las formas. Me cansaron. Yo lo que quiero son corazones humillados. Y la adoración tiene que ver con humillación. Cuando en mi vida yo entiendo que yo no soy nada delante de su presencia y que todo se lo debo a Él, automáticamente mi vida empieza a soltar adoración. Mi vida es un instrumento de adoración. Cuando yo entiendo que más importante Él que yo, cuando entiendo de que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí y que yo ya morí a mi vieja vida para nacer una nueva, automáticamente mi vida está siendo un instrumento de adoración. Cuando nosotros empezamos a vivir este tipo de cosas en lo espiritual, nuestra vida se transforma en una herramienta de bendición. Por eso es que Jesús le deja en claro, la cuestión no está en cómo, en dónde, sino en el corazón. Y dice dos cosas, en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué? Porque dice Dios es espíritu y nuestro espíritu adora al espíritu. Vos podés cantar las mejores canciones, ser el mejor músico, el mejor vocalista, tener la voz más angelical y bella. Podés tener la capacidad de decir las palabras más profundas que describan a Dios. O haberte leído la Biblia de punta a punta. Pero si tu espíritu lleno de Cristo no adora a Dios que es espíritu, lo que vos hagas con tu cuerpo no sirve de nada. Por eso es que en espíritu habla de mi espíritu adorando a Dios que es espíritu. Y en verdad, declarando la verdad que es la palabra de Dios. Cuando vos empezás a declarar la palabra de Dios, se establece un ambiente de adoración. Y aquí la importancia de leer la Biblia. Yo cuando era chico, estaba en la escuela bíblica, nosotros teníamos que aprendernos versículos de memoria. Para mí era un sufrimiento. Porque, digo, en la escuela nos hacen aprender cosas de memoria, acá en la iglesia también, lo que faltaba. Ya estaba cansado. Imagínense 10 años despotricando y enojado, decir, ¿por qué tenemos que aprender? ¿Qué sé yo? No entendía, ¿no? Pero resulta que de adulto, siendo grande y comprendiendo estas verdades, qué bien me hace conocer versículos bíblicos de memoria, porque hoy cuando adoro puedo declarar lo que yo ya leí. Puedo declarar su palabra. Y cuando yo en mi espíritu adoro a Dios, y cuando yo declaro su palabra con mi boca, es ahí donde Dios te está diciendo, vos sos un verdadero adorador. Un adorador que adora en espíritu y en verdad, declarando la verdad que es mi palabra. Y en verdad con un corazón sincero. Esos son los que Dios viene a buscar. No nos sirve de nada tener una tremenda banda acá y tener los mejores músicos si la adoración va a servir solamente para entretenernos a nosotros, sino para darle la gloria al Padre. Y por último, ya voy cerrando, último punto. Dios habita en la adoración congregacional. Y congregacional no me refiero a la denominación congregacional. Me refiero a cuando nos congregamos juntos. Salmo 22:3
Dios le dice, en realidad es una declaración del pueblo de Israel. Dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y fíjense que habla en plural. No está hablando, no está diciendo Dios habita en la alabanza de fulanito de tal. Dios habita en la alabanza del pastor y ella alcanza. Dios habita en la alabanza del que dirige la alabanza. No. Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuánto nosotros queremos que Dios habite acá? ¿Cuántos deseamos eso? ¿Amén? Díganmelo con más certeza, porque si no me asusto. ¿Cuántos quieren que Dios habite en este lugar, en nuestras vidas? ¿Amén? Lo deseamos. Pero Dios no va a habitar en un lugar en donde hay muchos que están adorando cosas diferentes. Dios no puede habitar en un lugar donde hay uno que piensa, ay, mañana es lunes, estamos adorando, pero ay, mañana es lunes, Dios mío, lo que tengo que hacer, lo que el martes, el miércoles, jueves, el otro, ay, hoy jugaba Boca, Dios mío, cómo irá al partido, cuánto falta para terminar. Y de pronto Dios mira y canta una cosa, cantamos la misma canción, pero nuestros corazones están cantando canciones diferentes. La presencia del Espíritu se manifiesta cuando hay un pueblo que adora en conjunto al mismo Dios con un mismo corazón. Ahí Él habita, ahí Él se mueve. ¿Querés ver señales y prodigios en este espacio? Necesitamos sí o sí que vos y yo nos pongamos de acuerdo en espíritu y en verdad adorar al Padre. Tenemos que entender en este tiempo que adoración no es una parte del culto. No es una parte del culto. No es un estilo musical. Adoración es un estilo de vida que si se manifiesta en tu vida y en mi vida, como iglesia somos potencia. Si se manifiesta en tu corazón, en mi corazón, vamos a empezar a vivir aquello que ningún ojo vio, ningún oído oyó. ¿Por qué adoramos? Porque es nuestra esencia. Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, el firmamento anuncia sus obras. De día y noche es oída su voz, dice Salmos. Dice, imagínense, los cielos están adorando a Dios. La creación está adorando. ¿Cuánto más nosotros que fuimos creados para adorar? ¿Cuánto más nosotros? Si la creación constantemente está declarando la majestad de Dios, la potencia de Dios, la grandeza de Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos la capacidad de entender a quién estamos adorando? Y aún más, somos su creación preferida y perfecta. Él no va a venir a buscar pajaritos. Él te va a venir a buscar a vos. ¿Con quién se va a encontrar? Adoración no es eso que quizás hemos pensado siempre que era. Yo quiero desafiarte en este tiempo, quienes estamos acá en esta casa y a quienes están viendo a través de YouTube, de que a partir de ahora, cada vez que vengamos a este lugar, nuestra vida sea una adoración desde que entramos hasta que salimos y que continúe. De que nuestro corazón adore al Padre constantemente. Quiero desafiarte que cada vez que cantamos alguna canción declarando algo, lo puedas hacer desde el corazón. Pero quiero desafiarte también a que te sumerjas en el conocimiento del por qué. Porque va a ser ahí donde naturalmente vas a adorar. Lo demás es adoración forzada y Dios no quiere eso. Dios está buscando hijos que naturalmente adoren porque lo conocen a Él. Y esta es la noche, este es el tiempo, este es el momento en el que puedes empezar a conocerlo como nunca antes. A sumergirte en intimidad, a pasar tiempo con Él, para que tu adoración, cuando vengas a este lugar y todos juntos nos pongamos de acuerdo en un mismo espíritu, unánime juntos, lo que salga de este lugar, es algo que rompa los techos espirituales y transforme a Aristóbulo del Valle, porque donde hay verdadera adoración hay tierra transformada, donde hay verdadera adoración hay familias restauradas, matrimonios restaurados, relaciones con hijos restauradas, donde hay verdadera adoración hay cosas que pasan. Convertí tu hogar en un altar de adoración. Apartá momentos únicos para que puedas declarar con tu boca. Porque cierro con esto. Adorar es declarar
lo que Dios es, hizo, hace y va a hacer. Entonces cuando yo le digo santo y entiendo que Él es santo, lo estoy adorando. Cuando en mi corazón, como a veces decimos palabras de gratitud, es reconocer lo que Él está haciendo. Y vaya que la presencia de Dios se manifiesta en esos lugares. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Pero para que haya ese Espíritu de Dios y que haya libertad, primero tiene que haber un pueblo que adore en espíritu y en verdad. Por eso es mi deseo a través de este mensaje. Todos los que estamos aquí, están viendo a través de las redes sociales, que el Señor nos confronte, nos sacuda la estantería, pero que por sobre todo nos lleve a vivir una vida de adoración. Nos bendiga, ponga en nuestras vidas paz y podamos vivir un tiempo nuevo en intimidad con Él.